Son las 10. Empieza, de paseo por la historia. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los hilos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas, lluviosas y frías noches, y gracias por acompañarme un martes más en De Paseo por la Historia. Vamos a abrigarnos bien porque todos andamos algo constipados y vámonos a viajar por el Imperio Romano. Antonia la Menor, sobrina del emperador Augusto, tenía la costumbre de menospreciar a quien no le gustaba con la frase «es más tonto que mi hijo». Es una buena muestra del sentimiento general hacia quien un día se convertiría en el cuarto emperador romano. Considerado un incapaz por sus contemporáneos y despreciado incluso por su propia familia, sorprendió a todos cuando demostró ser un buen gobernante, un líder sagaz y un hombre muy culto. Y es que, como dice el refrán, las apariencias engañan. De modo que a paso lento, porque nuestro protagonista de hoy también sufría de cojera, vamos a caminar junto a alguien que hizo bueno el refrán, porque al final no fue tan tonto como los demás creían. Y por supuesto, también nos acompañará en parte del trayecto su tercera esposa, Mesalina, a la que el poeta Junio Juvenal llamó la prostituta imperial, cuya vida al parecer fue tan escandalosa que tras su muerte quedó sujeta a un decreto llamado Damnatio Memoriae, condena de la memoria, donde todo lo que la recordaba fue borrado, sus estatuas destrozadas y su nombre cincelado de las inscripciones. Pero no me voy a extender más en esta presentación, así que como siempre, intentando ser lo más objetivo posible, comenzamos con nuestro protagonista de hoy. Centurión. Aquí hay uno de ellos. ¡Es uno de los asesinos! ¡No me matéis! ¡Soy inocente! ¡No tengo nada que ver! Criminal, matas a nuestro amado emperador y nos dejas a todos sin trabajo. Espera un momento, Grato. Este no es un asesino. Es el tío del emperador, el hermano cojo de Germánico. Es inofensivo, ¿no ves que está lisiado? Levanta, no te Gracias. Entiéndelo, los hombres están molestos. Sin emperador no habrá guardia pretoriana y tendremos que volver todos al ejército. Tengo que ir a buscar a mi esposa. Claro, debes hacerlo. Grato, coge 2 hombres y acompáñale. ¿Y por qué no le convertimos en emperador?
¿Qué? ¿Al viejo Claudio? No seas estúpido. Está un poco, ya sabes. No sé. Es mejor que nada. ¡No! ¡No! ¡Yo no quiero ser emperador! ¡Yo quiero la república! ¿Miembro de la familia imperial? No me hagas reír. Creo que hemos encontrado un emperador. ¡Ese es uno de ellos! ¡Matadlo! Espera un momento. Un momento, Germán. Es nuestro nuevo emperador. César. ¡Emperador! ¿Ya? Ya. ¡Alzadlo! ¡Viva el emperador Claudio! No te preocupes, ya te acostumbrarás. No es una vida tan mala. Vamos a ponerle esto. Yo no quiero ser emperador, yo quiero la república. No sigas diciendo eso delante de los germanos o te cortarán el cuello. Por lo que más quieras, sonríe, sonríe. Eso es, eso es. Que se te vea feliz. ¡Larga vida al emperador! ¡Larga vida al emperador! ¡Larga vida al emperador! ¡Larga vida al emperador! ¡Larga vida! Lo que acabamos de escuchar es un fragmento, escucharemos algunos más a lo largo del programa, de una magnífica serie de la BBC que se emitió en televisión española hace ya algunos años, que narraba parte de la historia de nuestro acompañante de hoy, una serie que se llamaba Yo Claudio. La familia imperial aparentemente pensaba en él como una vergüenza, siendo poco atractivo y torpe, su abuela Livia no podía tolerar verlo en la cara. Cuando fue predicho que Claudio gobernaría el imperio, ella rezó en voz alta, para que el pueblo romano pudiera salvarse de una desgracia tan cruel e inmerecida. De hecho, también su hermana Livia, en una ocasión en la que alguien sugirió que Claudio podría convertirse en emperador algún día, exclamó en público: «Compadezco al pueblo romano si le está reservado tan infausto destino». Más adelante en su vida, Claudio explicaría su debilidad mental como un acto de acuerdo a Suetonio. En lugar de mantenerse callado acerca de su estupidez, Claudio explicó en unos breves discursos que había sido una mera máscara asumida en beneficio de Calígula, que le debía tanto la vida como el trono a ella. Con esto, Claudio lo que quería decir es que, bueno, quizás tenía algunos problemas porque los tenía, pero que se hacía más el tonto de lo que realmente era, sobre todo por miedo a Calígula, que mataba a todo aquel que le hiciera sombra y que al final, de alguna manera, también acabó nombrándole a él su heredero. Aunque no recibió ningún cargo gubernamental bajo Augusto, Calígula nombró a Claudio para un consulado de corta duración, debido a que tenía pocas responsabilidades. Claudio pasaba su tiempo libre leyendo y escribiendo historias. Suetonio dijo que esta inactividad llevó a una reputación de embriaguez y juego. Claudio fue descrito por sus contemporáneos como un hombre estúpido, influenciable, incapaz e incluso mentalmente discapacitado, ya que padecía algún tipo de enfermedad nerviosa. Sus adversarios no se podían calificar de enemigos, ya que ni siquiera le consideraban digno de ello. Lo ridiculizaban, se cebaban con su cojera y tartamudez, e incluso su propia familia no le demostraba ningún afecto. Una caricatura de hombre y un aborto de la naturaleza. Así lo consideraba su propia madre. No obstante, cuando las llamemos profecías se hicieron realidad, ese hombre, al que casi todos despreciaban, sorprendió por su gobierno prudente y sagaz. Tiberio Claudio César Augusto Germánico nació en Lugdunum, la actual Lyon, el 1 de agosto del 10 antes de nuestra era, si lo trasladamos a nuestro calendario actual, claro. Y además del cuarto emperador romano de la dinastía Julio Claudia, fue también un historiador especializado en la civilización etrusca. Permaneció apartado del poder por sus deficiencias físicas. La poca actuación en el terreno político que representaba su familia y la poca importancia que a él mismo se le daba, le sirvió para sobrevivir en las distintas conjuras que provocaron la caída de Tiberio y Calígula. Claudio
era hijo de Antonina la Menor, sobrina del emperador Augusto, y de Nerón Claudio Druso, un poderoso general del ejército romano que murió al año siguiente de su nacimiento. Quedó al cuidado de las mujeres de su familia, pero a causa de sus deficiencias físicas, éstas lo veían como una deshonra para su linaje y no lo consideraban apto para la vida pública. Se podría decir que al principio prácticamente en su infancia lo escondían. Además, padeció un síndrome de complejo de inferioridad, lógicamente, algo que le recordaba a su madre continuamente, y por ello era tartamudo, era una tartamudez nerviosa. Además, que enfermara continuamente era algo que avergonzaba a la familia imperial. Su madre se refería a él como un monstruo, y lo utilizaba como ejemplo de estupidez. Le dejó a cargo de su abuela Livia durante algunos años, y ésta, que prácticamente odiaba a su nieto, puesto que le enviaba cartas donde le recriminaba cualquier cosa, en aquel momento curiosamente se consideró que Claudio era inaceptable para desempeñar cargos públicos. Después de esto quedó bajo el cuidado de un antiguo conductor de mulas, para que le mantuviese bajo una cierta disciplina, partiendo de la lógica de que su condición se debía a la vaguería y a la falta de espíritu. O sea, que lo pusieron a cuidar mulas. No obstante, claro, no dejaba de ser un pariente del emperador, y al llegar a la edad viril se le asignaron varios preceptores. Uno fue Tito Livio, el gran historiador que había escrito la monumental historia de Roma desde su fundación. El joven Claudio pasó mucho tiempo con él y heredó su pasión por la historia de los pueblos itálicos. Al no considerarle un candidato apto para la asociación política, su familia dejó que cultivara sus intereses e incluso empezaron a tener ciertas expectativas en él. El propio Augusto quedó impresionado por su capacidad oratoria, a pesar de su tartamudez, que por lo visto solo se hacía evidente cuando estaba bajo presión o nervioso. Al pobrecillo, cuando lo pusieron a estudiar, pues pensaron que, bueno, pues oye, que parece que no es tan tonto, que algo inteligente es. Con el tiempo se ganó el respeto de los sequites, la segunda clase social en importancia por detrás de los senadores, que presionaron al Senado para que le concediera cargos públicos, cosa que finalmente, como dijimos antes, hizo su sobrino Calígula, nombrándolo cónsul, aunque no le tenía en más estima que al resto de sus familiares. Aún así, pues bueno, como no lo tenía tampoco demasiado bien visto, pues lo mantenía con vida, que ya es algo. Debido a que tenía pocas responsabilidades, Claudio, ya hemos dicho, pasaba el tiempo leyendo y escribiendo historias. Pero el destino de Claudio dio un giro inesperado cuando ya había cumplido los 50 años. El 24 de enero del año 41, el emperador Calígula fue asesinado por su propia guardia pretoriana. Claudio, temiendo que quisieran eliminarle también a él y liquidar a toda la dinastía, se escondió en palacio. La guardia lo encontró temblando tras una cortina. El historiador Dion Casio escribió: primero, los soldados, suponiendo que era alguien más o que tenía tal vez algo que valiera la pena llevarse, lo arrastraron. Y entonces, al reconocerlo, lo aclamaron como emperador y lo condujeron al campamento. Después, junto con sus compañeros, le encomendaron el poder supremo. Claudio era el único hombre adulto de su familia. Este motivo, junto a su aparente debilidad y su inexperiencia política, hicieron que la guardia pretoriana lo proclamara emperador, pensando tal vez que sería un títere fácil de controlar. En ningún momento lo nombraron emperador pensando que sería un buen gobernante, sino todo lo contrario. A este lo vamos a manejar como nosotros queramos. El Senado se reunió rápidamente y se puso a debatir un cambio de gobierno que acabó degenerando en una discusión sobre quién debería ser ahora el nuevo princeps, aunque en su mayoría se decantaban por una instauración de la República. Cuando conocieron la proclamación de Claudio por la Guardia Pretoriana, exigieron que Claudio les fuera presentado para su aprobación. El Senado tenía mucho poder, pero enfrentarse a la Guardia era algo que no entraba en sus planes. Sabían cómo se las gastaban. Claudio se negó a esta aprobación y reclamó su derecho a gobernar por ser nieto de Augusto y sobrino de Tiberio, sintiendo el peligro que supondría ceder a la exigencia del Senado y aprovechando el respaldo que tenía de los soldados pretorianos. Perdona, Rufio. Aquí hay un hombre que afirma ser el rey de Basán. ¿Que lo afirma o que lo es? No lo sé. Ni siquiera sé dónde está Basán, ni menos si tiene rey.
¿Lo conoces? Si es el rey Herodes, claro que sí. Que pase. Te felicito, César, por tu elección. Que disfrutes largos años de los honores que estos valientes soldados han depositado en ti. ¿Oyes lo que te dice, César? Y es el rey de Basán. Has llegado en el momento justo. Aunque le hemos proclamado emperador, Tiberio Claudio tiene una mente republicana. Tal vez puedas hacerle ver cuáles serían las consecuencias. Y no vuelvas a quitarte la corona. Te queda muy bien. ¿Por qué viene todo esto, Herodes? ¿Es que piensas apoyar esta farsa? Escúchame, da gracias a que haya llegado a Roma en este momento. Conozco tus ideas y sé muy bien lo que estás pensando. Estás pensando en entregar tu poder al Senado lo antes posible. Claro. No debes hacerlo. Primero, eso provocaría una guerra civil. El Senado es un rebaño de ovejas, pero hay algunos lobos entre ellas convencidos de que deben ser emperadores. Segundo, en el momento en que resignes el poder, serás hombre muerto. ¿Por qué? Yo creo en la República. Eres una amenaza para los asesinos. Ya han matado a Cesonia y a la niña. ¿Qué? No lo entiendes. La República necesita la muerte de toda la familia imperial, no solo de Calígula. Y Mesalina. Está a salvo. Lo único que importa ahora es que olvides tus antiguos prejuicios y aceptes la realidad tal como es. Si no lo haces, yo no respondo a las consecuencias. Algunos historiadores, y en particular Josefo, sostienen que Claudio obró así por consejo del rey de Judea, Herodes Agripa. Finalmente, el Senado se vio obligado a rectificar y, en contraprestación, Claudio perdonó a casi todos los involucrados en el asesinato de Calígula. A casi todos, porque otros fueron ejecutados tan pronto como el nuevo emperador empezó a tomar sus primeras decisiones. Entre ellos, Casio Quera, tribuno de la guardia y posiblemente uno de los que vitorearon a Claudio como emperador. Claudio fue finalmente entronizado el 24 de agosto del 41. El Senado le exigió que renunciara a su título de imperator. Claudio aceptó, posiblemente porque él mismo tenía una ideología republicana, aunque sí conservó el título de Augusto. Fue llamado César y podía emitir edictos como un emperador. Su segundo gesto inteligente fue el de entregar a cada soldado de la Guardia Pretoriana 15.000 sestercios procedentes de la herencia familiar para granjearse su favor. ¿Qué mejor que el dinero? Para comprar a todo el mundo. Claudio llevó a cabo una serie de pasos con el fin de legitimizar su gobierno frente a posibles usurpadores del trono, la mayoría enfatizando su lugar dentro de la familia Julio-Claudia. Adoptó el nombre de César como segundo nombre, dado que seguía teniendo mucho peso entre el pueblo. Para ello, se quitó el de Nerón, que había adoptado como pater familias de los Claudio Nerón cuando su hermano germánico fue adoptado en otra familia. Aunque nunca había llegado a ser adoptado oficialmente por Augusto por sus sucesores, Claudio era el nieto natural de Livia Drusila, la esposa de Augusto, por lo que se sentía suficientemente legitimado para ostentar el nombre de esa familia. También adoptó el título Augusto, como hicieron los dos emperadores anteriores al llegar al trono. Mantuvo el nombre honorífico germánico para mostrar con ello su conexión con su hermano, un militar considerado un héroe por los ciudadanos romanos. Deificó a su abuela paterna Livia para remarcar su posición como esposa del divino Augusto y su reputación en el gobierno. Por último, Claudio usaba frecuentemente el término Filius Drusi, hijo de Druso, en sus títulos, para recordar al pueblo a su legendario padre, y así atribuirse parte de su reputación. Al haber sido proclamado emperador por iniciativa de la Guardia Pretoriana y no del Senado, lo cual marcó un antecedente en la historia de Roma, la reputación de Claudio sufrió entre los historiadores y escritores antiguos tales como Séneca. Además, fue el primer emperador que recurrió al soborno como forma de asegurarse la lealtad del ejército. Sentó precedente porque, a partir de ahí, el soborno se ha extendido por todo el mundo. Esto, sin embargo, dicen que no es del todo exacto, pues Tiberio y Augusto dejaron regalos para el ejército y la guardia en sus testamentos, y a la muerte de Calígula parece que se habría esperado lo mismo.
si bien no existía ningún testamento. Claudio demostró su gratitud a la Guardia Pretoriana e incluso durante la primera parte de su reinado llegó a ordenar la acuñación de monedas en las que se honraba a los soldados en Roma. Demostró ser un emperador eficiente, trajo una paz relativa a Roma con la restauración del Estado de Derecho, construyó un nuevo puerto en Ostia, estableció un servicio civil imperial y realizó una reforma agraria. Cuando estallaron disturbios por comida durante una sequía prolongada, importó granos para alimentar a la ciudadanía. Reclamó tierra al drenar el lago Fucino en Italia central, abolió los juicios de traición de Calígula y expandió el imperio hasta el Medio Oriente y los Balcanes. Por último, completó la conquista de Mauritania iniciada por Calígula y conquistó Britania. En búsqueda de la gloria militar, Claudio dirigió personalmente su ejército a través de la Galia y el Canal de la Mancha hacia Britania, donde con poca resistencia redujo gran parte de la isla a la sumisión. Tenemos que recordar que en realidad la conquista de Britania la inició Calígula, pero cuando los soldados desembarcaron, los puso a recoger conchas en la playa. Eran las cosas de Calígula. Claudio aumentó el control que tenían los emperadores sobre el tesoro, así como la administración provincial. Formó un gabinete de libertos y les dio honores y autoridad para administrar las ramas administrativas. Mejoró las infraestructuras de Roma y las condiciones de vida de sus habitantes. Dejó un gran corpus literario, hoy perdido, sobre la historia y las costumbres de los romanos y otros pueblos itálicos, y por encima de todo, supo mantener las riendas del Senado, algo que parecía imposible. Él lo logró al final, que fue controlar a los senadores. Pero el hombre que muchos consideraban demasiado débil para gobernar también podía ser tan despiadado como aquellos que gobernaron antes que él. Como sus predecesores, era paranoico. Se enojaba rápidamente y no dudaba en dar muerte a supuestos enemigos. Esto fue antes y fue después. Los emperadores romanos tenían por costumbre matar a todo aquel que ellos sospecharan que era su enemigo. Aunque en el caso de Claudio, esta paranoia pues no carecía de fundamento. Ya lo hemos dicho, era paranoico, pero no sin razón. Algunos senadores apoyaron en determinados momentos una rebelión y hubo muchos intentos de asesinar a Claudio. Causos Dio nos dice que hizo que todas las personas que estuvieran cerca de él, hombres o mujeres por igual, independientemente de su condición social, fueran registrados por miedo a que llevaran una daga. Dio también escribió que su impopularidad tenía más que ver con los libertos con los que se relacionaba y con las mujeres con las que se casaba. Claudio ejecutó u obligó a suicidarse a 35 senadores y otros 400 nobles o soldados. Ya hemos visto por qué controlaba a los senadores, porque si estaban en contra de él, los obligaba a suicidarse. Su paranoia no paró con los conspiradores. Como Calígula, tuvo problemas con los judíos de la ciudad y para evitar más disturbios los expulsó de la ciudad. Pero antes de que continuemos con la vida del emperador, hablemos de sus esposas. Ya hemos dicho que también algo que tuvo en contra fue la visión que los historiadores tenían de ellas. Claudio se casó 4 veces, 2 antes de su entrenación y otras 2 durante tiempo como emperador. Las 2 últimas ejercieron mucha influencia sobre él. La vida amorosa de Claudio fue inusual para alguien de la alta nobleza en esos tiempos. Edward Gibbon menciona que de los primeros 15 emperadores, Claudio fue el único, cuyos gustos sexuales eran completamente heterosexuales y que no se le conocen relaciones pederastas. Aquí sí cabe mencionar, en relación a la pederastia, que la edad mínima legal para contraer matrimonio para las niñas romanas era de 12 años. A pesar de sus grandes logros en la administración del imperio, la vida privada de Claudio fue poco afortunada. Se casó, como hemos dicho, en 4 ocasiones. Su primer matrimonio con Plaucia Urgulanila se llevó a cabo tras haber estado prometido en 2 ocasiones. La primera con una prima lejana, Emilia Lépida, que se rompió por razones políticas. Y la segunda con Livia Midulina, que finalizó por la muerte súbita de la novia en el mismo día de su boda. Plaucia era familiar de un confidente de Livia. De este matrimonio nació un hijo, Claudio Druso, quien murió todavía niño
por asfixia al atragantarse con una pera con la que jugaba. Poco después de haber sido prometida con la hija de Sejano, Claudio terminó divorciándose de Urgulanila por adulterio y por sospechas de haber cometido el asesinato de Apronia, su cuñada. Tras el divorcio, Urgulanila tuvo una hija, Claudia, a la que Claudio repudió por considerarla hija de uno de sus libertos. Poco después, en el año 28, Claudio se casó con Elia Petina y tuvieron una hija llamada Antonia. Se divorció después de que el matrimonio supusiese una carga política, aunque se ha sugerido que pudiera haberse debido a abusos morales y emocionales por parte de Elia. Tras esos matrimonios infructuosos, se casó en el año 38, comienzos del 39, con Valeria Misalina, de 15 años, que era su sobrina segunda y estaba estrechamente ligada al círculo de Calígula. ¿Interrumpo? No, adelante. Marzo Vivio estaba informándome sobre la gravísima situación en Jerusalén. Nos reuniremos luego y seguiremos hablando. César, Mesalina. ¿Estás preocupado? Pues me hiere que mi viejo amigo... Bueno, puede que no sea nada serio. Ven, te he echado tanto de menos todo el tiempo que he estado fuera, a ti y a los niños. No he descansado bien ni una sola noche pensando en ti. ¿Qué haría yo sin ti? Cuando me escribiste sobre el asunto de Quinto Justo, pensé, gracias a los cielos, Mesalina está allí para encargarse de todo. Bien, ¿quieres pedirme algo en especial? Dime solamente una cosa si me meto. Esta noche en tu dormitorio te encontraré solo en la cama. Pero, mi amor... No te pido detalles. Es que no quiero encontrarme a Calpurnia ocupando mi lugar. Sé que algunas veces te visita. Bueno, es una vieja amiga. A mí no me importa. Es bueno para tu salud. Pero a veces tengo un gran deseo de sentirme entre tus brazos. Y no voy por no molestarte. Ven esta noche, por favor. Te lo agradeceré mucho. Espérame solo. Mesalina nunca quiso a Claudio, pero ambicionaba el poder. Poco después de su matrimonio dio a luz a su hija, Claudia Octavia, y en el 41 a su primer hijo varón, Tiberio Claudio Germánico, que posteriormente sería conocido como Británico. Tras esto, Mesalina se sentía protegida frente a todos los ataques exteriores y aprovechó su poder sin escrúpulos, aunque Claudio ignoraba sus numerosos encuentros extramatrimoniales. Los historiadores antiguos alegan que Mesalina era ninfómana y que por ello era infiel de forma habitual a Claudio. Se hablaba en los pasillos de palacio y en las tabernas de la ciudad de su insaciable deseo, de sus encuentros secretos y de su vida doble, donde, bajo el disfraz de una mujer corriente, se sumergía en los placeres prohibidos. Roma se debatía entre el respeto que inspiraba su posición y el morbo que provocaban los rumores. Mesalina no era solo la emperatriz, era también la Licisca, un nombre que utilizaba cuando visitaba los burdeles más bajos de la ciudad. Tácito comenta que fue tan lejos como para competir con una Escalia, una de las prostitutas más codiciadas de la ciudad, en cuanto al número de amantes que podían tener en una sola noche. En el interior de uno de los burdeles más sórdidos de Roma, ambas mujeres tomaron sus posiciones. Escila, con su belleza etérea y su elegancia natural, se preparó con la calma de una veterana. Sabía que aunque era la mejor, esa noche sería una prueba más dura que cualquiera otra que hubiera enfrentado. Al otro lado, Mesalina, oculta bajo su identidad falsa de Licisca, mostraba una sonrisa fría y calculadora. Estaba decidida a superar a la famosa cortesana. Conforme la noche avanzaba, los hombres llegaban a oleadas. Senadores, comerciantes, soldados, todos querían participar en el evento clandestino que se extendía por los rumores de la ciudad.
Las lámparas de aceite iluminaban la escena mientras ambas mujeres recibían a los clientes, una tras otra, sin mostrar señales de agotamiento. A medida que la noche avanzaba, la tensión crecía. Escila, aunque experimentada, empezaba a sentir el peso de la competencia. Por otro lado, Mesalina, impulsada por un hambre insaciable por el poder del deseo, parecía no mostrar signos de debilidad. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar las calles de Roma, la competencia llegó a su fin. Escila, agotada y asombrada, admitió su derrota. Mesalina, aún fresca a pesar de las horas, se alzó victoriosa. Según el relato, el que hemos escuchado, Mesalina recibió a más de 25 hombres en una sola noche, dejando a Escila, la legendaria prostituta de Roma, completamente asombrada por la resistencia y ferocidad de la emperatriz. Cabe decir que aunque la historia de esta infame apuesta ha sido transmitida de generación en generación, es importante recordar que muchos de los relatos sobre Mesalina fueron creados por sus enemigos políticos que buscaban destruir su reputación, que de por sí era mala, no nos vamos a engañar. Pero en cuanto a la veracidad de este relato, bueno, la historia ha dejado nota de ella. No sabemos hasta qué punto puede ser cierta o no. En el año 48, Mesalina contrajo matrimonio con Cayo Silio en una ceremonia pública mientras que Claudio se encontraba en Ostia. Las fuentes discrepan sobre si se divorció en primer lugar del emperador o sobre su intención era usurpar el trono. Casi todos dicen que podía ser lo segundo, ¿vale? Se casó con un joven y a ver si cuando venga el emperador nos lo cargamos. Escaramuza sugiere en su biografía que Silio pudo haber convencido a Mesalina de que Claudio estaba condenado y que su unión era la única forma de retener el rango y de proteger a sus hijos. Tácito sugiere que el cargo de censor que poseía Claudio le habría impedido conocer la infidelidad hasta llegar a un punto tan crítico. En cualquier caso, el resultado fue la ejecución de Silio, Mesalina y gran parte de su círculo. Silio era el hijo de un conocido comandante militar y también ansiaba el poder. Temiendo una revuelta, ordenó a los pretorianos que le matasen y que al mismo tiempo eliminaran también a Mesalina, cuya muerte fue muy trágica, ya que dicen que murió en brazos de su madre. Claudio llegó incluso a hacer prometer a la guardia pretoriana que lo matasen a él mismo si volvía a casarse de nuevo. La muerte de Mesalina tenemos que decir que contentó al Senado. Pero a pesar de esta declaración, Claudio se casó una vez más. Las fuentes antiguas cuentan que los libertos presentaron 3 posibles candidatas: la antigua esposa de Calígula, Lolia Paulina, la segunda esposa de Claudio, Elia, y su sobrina, Agripina la menor. Según el relato de Suetonio, esta se impuso sobre el resto de candidatas. La realidad es más posible que tenga una vertiente más política. El intento de golpe de estado de Silio probablemente hizo a Claudio darse cuenta de la debilidad de su posición como miembro de la familia Claudia, pero no de la otra rama de la familia, la Julia. Esta debilidad quedaba más al descubierto por el hecho de que no tuviese un verdadero heredero varón, ya que Británico era todavía un niño. Agripina era una de las pocas descendientes que quedaban de Augusto y su hijo, Lucio Dominicio Norbamo, más tarde conocido como Nerón, uno de los últimos varones de la familia imperial. Los futuros golpes de estado surgirían probablemente instigados por estas dos personas, y más teniendo en cuenta que Agripina también mostraba ambiciones de poder. A Nerón será otro personaje que también traeremos en un futuro programa, porque aunque haya pasado nada más como el que incendió a Roma y culpó a los cristianos del hecho, tras esta historia posiblemente se encuentre, ¿cómo lo diría yo?, una especulación inmobiliaria. Sí, especulación inmobiliaria. Pero de Nerón hablaremos otro día. En cualquier caso, en 49 y con una licencia especial del Senado, Claudio se casó con su sobrina Agripina la menor. Más tarde, también adoptaría al hijo de Agripina como hijo suyo, lo que abriría el suceso al trono a Lucio Domicio Nerón, en detrimento del hijo natural de Claudio, Británico. Nerón sería nombrado coheredero junto con el todavía menor de edad Británico. Se casaría con Octavia y recibiría una gran promoción en su carrera política.
La adopción de adultos a la vez que de jóvenes que no habían alcanzado todavía la mayoría de edad era una antigua tradición en Roma, cuando no existía un heredero disponible. Esto lo hacía, se siguió haciendo, ¿no? Cuando no tenías un heredero adulto, como las muertes iban y venían y nunca se sabía cuándo iba a morir el emperador, pues muchas veces cogían a un militar de renombre o alguien que tuviera cierta fama dentro del imperio y lo adoptaban. Este fue el caso que se dio durante la minoría de edad de británico, y es por ello que Claudio buscaba adoptar a uno de sus hijos políticos como forma de proteger su propio reinado. De lo contrario, los posibles usurpadores se aprovecharían de que no hubiese un adulto preparado para reemplazarle. ¿Lo han matado ellos? Sí. Sí, lo envenenaron. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué no le protegiste bien? Son astutos, muy astutos. Intentaron varias veces envenenar su comida por medio de los esclavos que la preparan, pero yo lo impedí, siempre. Levanté un muro insalvable a su alrededor. ¿Cómo lo atravesó ella? Te lo diré, porque ahora sé cómo lo hicieron. No pudiendo envenenar la comida de Claudio, envenenó la suya. Sí, o parte de ella. Era un plato de setas. A Claudio le encantaban y ella estaba comiendo de ese plato. Claudio terminó las suyas y pidió más, como hacía a menudo. Entonces ella le ofreció de su propio plato. Al principio yo no sospeché nada. Cuando estás viendo a alguien comer de un plato, no se te ocurre pensar que parte de ese plato puede estar envenenado. Ella pinchó una seta con su tenedor y se la ofreció. Entonces supe que allí ocurría algo raro. Supe con la misma certeza con la que siempre he sabido las cosas que él estaba de repente en gravísimo peligro. Y supe también, con la misma certeza, que él sabía que estaba siendo envenenado, que su fin estaba allí, en aquel tenedor, y que no le importaba, que lo recibía voluntariamente. Murió de noche, solo. Yo llamé a su puerta poco después de la cena, pero me dijo que me fuera. Pienso que no quería que nadie le viera morir. Todos los historiadores y la leyenda romana están de acuerdo con que Agripina envenenó a Claudio el 13 de octubre del 54. El político y satírico Lucio Sanau Séneca, que había sido exiliado por Claudio, fue retirado del exilio por Agripina para enseñar a su hijo. Séneca se burló del emperador muerto en su obra satírica, a ver si lo digo bien, Apocolosintosis Divi Claudi, que traducido al castellano aún es más complicado, la calabazaquinificación del divino Claudio, o sea, cabeza de calabaza. El trabajo describe el lado impopular de Claudio y su administración. Afirma que fue un juez injusto que ordenó ejecuciones a menudo, así como que era un pobre orador. De todos modos, Claudio logró mucho como emperador. Reorganizó el suministro de grano de Roma, construyó, como dijimos antes, un nuevo puerto, estableció un servicio civil y recuperó tierras drenando el lago Fusine en el centro de Italia. Además, administró disturbios alimentarios, importó maíz para alimentar a todos sus ciudadanos, abolió los juicios de traición y, como hemos dicho, también tuvo sus conquistas militares.
Su expansión del imperio fue la primera gran expansión desde el reinado de Augusto. En sus 13 años de mandato, el imperio creció con 6 nuevas provincias, bien a través de la conquista o de la apropiación de reinos aliados, Tracia, Norico, Licio, Judea, Mauritania y Britania, consiguiendo un gran botín y tierras para repartir entre los veteranos, lo que le hizo muy popular entre los soldados. Al igual que había hecho su tío abuelo Augusto, Claudio emprendió un gran programa de reformas urbanísticas en Roma, destinado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, que financiaba con el botín de sus conquistas. Bajo su mandato se construyeron 2 nuevos acueductos que llevaban agua a la capital, y se restauró el que había hecho construir Augusto para garantizar el acceso al agua corriente. Construyó numerosos canales fluviales y carreteras para agilizar el transporte de alimentos y otros bienes, e hizo excavar canales de drenaje para evitar las destructivas crecidas del Tíber. En realidad, Augusto, la historia puede decir de él mal o bien, ¿vale? Pero hizo mucho por su pueblo, por mejorar la calidad de sus ciudadanos, no solo en alimentación, sino en transportes. Intentó que todos tuvieran una vida más cómoda. Aún así, no dejaba de ser un emperador de Roma. Promulgó una serie de leyes que beneficiaban a los colonos que quisieran establecerse lejos de la capital, a la vez que concedía la ciudadanía romana a las élites y les invitaba a establecerse en la ciudad para participar en la gestión pública o dedicarse a los negocios. De alguna manera, creó esto de la capital, ¿vale? La nobleza, el dinero, lo mantenía en la capital, pero aún así, a todos aquellos que no quisieran estar en la capital, pues le hacía leyes, le daba tierras para también crear esas ciudades fuera del entorno. Centralizó el poder, pero el pueblo de alguna manera lo expandió. Reforzó las tradiciones romanas e itálicas y limitó la influencia creciente de las costumbres extranjeras, especialmente griegas y galas, que los romanos de alta alcurnia consideraban perversas y degradantes. Así, por ejemplo, aumentó la presencia de sacerdotes etruscos, promovió los festivales ligados a la tradición romana y las restricciones del pueblo, como las carreras de caballo y las luchas de gladiadores. Los gladiadores siempre estuvieron presentes en el imperio. Y ya hemos dicho que él fue un gran erudito en historia etrusca. Y en cuanto a los festivales ligados a la tradición romana, pues bueno, muchos de ellos seguían siendo festivales que cambiaban de nombre y que nosotros con los años también hemos cambiado de nombre. Al final se celebra el festival, pero bueno, en aquella época pues eran en honor a un emperador o a uno de sus dioses y ahora son en honor a los santos o a las vírgenes. Pero los festivales y la tradición siempre ha pasado de un pueblo a otro. El emperador destacó también como uno de los más eruditos de la historia de Roma, aunque no nos ha llegado ninguna obra suya directamente, y todo lo que sabemos de ella es a través de otros autores romanos que lo mencionan. Habiendo cultivado la pasión por la historia en su juventud, se dedicó con predilección a este campo, y cosa rara, no se enfocó solamente en los romanos, sino en otros pueblos que habían sido sus enemigos, como los etruscos y los cartagineses. A pesar de que era un defensor de la tradición y la cultura itálica, él quería conocer también otras civilizaciones y otros pueblos. También se ocupó de política, de leyes, de geografía, e incluso escribió un tratado sobre el juego de dados, uno de los más populares entre la plebe romana. Autores tan importantes como Plinio el Viejo o Tácito hacen mención a las obras de Claudio como fuente de sus propios escritos. Claudio creció, despreciado por su familia, y murió a manos de ella. Su sucesor e hijo adoptivo Nerón le dedicó un funeral de estado y lo hizo deificar, pero en el futuro tampoco escatimó críticas contra él y derogó muchas de las reformas que había implantado para dar más autonomía a los magistrados respecto al emperador. Con Nerón, que ya lo hemos dicho, caminaremos junto a él en un futuro, llegó una nueva era de depravación y corrupción al imperio, algo que con Claudio prácticamente parecía haber desaparecido. Los historiadores romanos posteriores inmortalizaron esta visión de Claudio como un hombre estúpido y débil promovida por una aristocracia a la que nunca terminó de gustar. Una visión
que esta es mi humilde opinión. Dista mucho de la realidad. Posiblemente sí fuera un emperador débil, pero no tan estúpido como nos han hecho creer. Y ya para acabar nuestro programa de hoy lo vamos a hacer como siempre con una pista musical, con una canción que nos presenta a un hombre que a primera vista no parece ser muy impresionante ni en su aspecto ni en sus habilidades sociales. Sin embargo, la verdadera sorpresa viene cuando se le conoce en un contexto más íntimo y personal. Gracias por acompañarme, como siempre, en nuestro paseo de hoy. La semana que viene, un nuevo paseo con la historia con un nuevo personaje, pero mañana vuelvo a las 4 con Enclave de Sol, el programa que dedicamos a la música clásica, y mañana con un compositor va a ser algo diferente. El jueves a las 7 con melodías de allí de siempre, pero ya sabéis que la programación en Radio Avalon continúa 24 horas al día con la mejor música, con los mejores programas y con los mejores locutores que cada día vamos incorporando más y mejores. Gracias y ahora sí os dejo con Marilyn Monroe y las sorpresas del amor. He's not so good in a crowd, but when you get him alone, you'd be surprised. He isn't much at a dance, but then when he takes you home, you'd be surprised. He doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. He's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He's such a delicate thing, but when he starts in to squeeze, you'd be surprised. He doesn't look very strong, but when you sit on his knee, you'd be surprised. At a party or at a ball, I've got to admit he's nothing at all, but in a Morris chair, you'd be surprised. Doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover, 'cause he's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He doesn't say very much, but when he starts in to speak, you'd be surprised. He's not so good at the start, but at the end of the week, you would be surprised. On a streetcar or in a train, you'd think he was born without any brain, but in a taxi cab, and when he starts to grab, I said a taxi cab, you'd be surprised. This one's a real danger. Fran González te invita a pasear junto a los personajes más famosos de la historia por los caminos del pasado. De Paseo por la Historia, todos los martes a las 22 horas.